Las lenguas son importantes, pero no es la señal exclusiva y única de que una persona está llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces, miren, en la iglesia de Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, ellos que tenían revelaciones y profecías, Pablo le dice, ustedes son carnales porque entre vosotros, a ver, usted lo puede leer también. Dice, de manera que yo, hermanos, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, eran niños en Cristo. Tienen los 9 dones, pero son inmaduros. Tienen los 9 dones, y esos que hablan lengua, y que bajémonos de nuestra nube, hermano, porque no somos lo más grande que hay en la iglesia necesariamente. Ni usted porque danza, ni usted porque habla lengua, no necesariamente usted es lo más grande que hay en la iglesia. Amén. Entonces dice, les hablo como a carnales, como a niños en Cristo. Hay que darles doctrina fundamental, leche, porque ni siquiera son capaces de recibir otra enseñanza bíblica, porque aún son carnales, versículo 3, porque hay entre ustedes celos, contiendas y disensiones. No son carnales. La iglesia que hablaba lengua, que tenía los 9 dones, estaba en celos, en contiendas y en disensiones. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe lo que significa eso? Que las lenguas no es la señal de que tú estás en la plenitud del Espíritu Santo. Porque usted puede hablar en lengua y está con celos. Y usted puede hablar en lengua y está, como dice aquí el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 3, usted puede estar en contienda con otros hermanos. Usted está en disensión, en pleitos con otros hermanos. Y Pablo dice, son carnales y andan como hombres. Así que usted no sobrevalore al que habla en lengua. Ni tampoco usted se crea sobrevalorado porque usted habla en lengua. Porque a veces, hermano, uno puede estar en celo, en contienda, en pleito, y después te agarra el micrito y tibiri, tibiri. Ya con eso todos tienen que saber que estoy lleno del Espíritu Santo. Y a mí nadie me diga nada porque estoy lleno del Espíritu Santo. Bíblicamente eso no habla de que usted está en una plenitud del Espíritu Santo. No, porque Pablo dice, sí, todos hablan lenguas, pero son carnales, son niños en Cristo. No les puedo dar otra clase de enseñanza, hay que darles doctrina fundamental, ni siquiera lo básico entienden. Están peleándose, están llenos de celo, de contienda. Amén, no han crecido espiritualmente. Y algunos dicen, no puede ser, yo creía que el que hablaba en lengua era lo máximo. Es por eso que usted se cree lo máximo. Porque usted habla en lengua, usted se cree lo máximo. Amén. Porque a veces uno ha creído, no, el que ya está, que te habla en lengua está como Esteban, estoy como Pedro, aunque no hemos visto que nuestras sombras sean enfermos, pero ya habla en lengua ya. ¿No? Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No solamente eso. Oiga, y ahí las sorpresitas de Corintios no acaba todavía. Algunos estaban fornicando. Y Pablo dice, hay entre ustedes fornicación asquerosa, asquerosa, asquerosa. Oiga, esa iglesia que hablaba lengua, por eso les digo, lenguas no es la señal de que una persona está en la plenitud del Espíritu Santo. Las lenguas son buenas, nos sirven para la comunión con Dios, si es que usted lo usa o lo usamos para orar. Pero si no lo usamos para orar, entonces no estamos usando el don de lenguas como la Biblia nos enseña. Amén. Pastor, ¿y podemos hablar en lengua en público? Claro que Pablo lo dice, oiga, el que habla en lengua para que el otro interprete en el culto. Muy bien, puede haber lengua. Pero mira, había lengua y había desorden. ¿Ve? Entonces no es, Dios dice, y Pablo dice, Dios es un Dios de orden, oiga. Entonces, no sobrevaloremos a las personas o al don de lenguas, ¿ya? Ni profecías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como Pablo les dice, miren, en el capítulo 6, versículo 6, mire lo que dice, 1 Corintios 6, dice, a la iglesia que habla lengua, que profetiza, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 6 dice, sino que el hermano pleitea con el hermano. De cómo una iglesia que habla lengua está con celo, está con envidia y pleitea con hermano y hasta se mete en juicio y hasta traen a mundanos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la llenura? Porque, ¿cómo es eso, pastor? Algunos están confundidos.
porque creían que el que hablaba en lengua era un semidios, un gidazo pero hasta las pestañas. Entonces dice, ¿cómo no entiendo yo? Si está hablando en lengua, ese debe ser un semidios. ¿Cómo va a estar en pleito, en contienda? Oiga, no sobrevalore el don de lenguas. No sobrevalore el don de lenguas. Porque hasta en la misma Biblia nos enseña en Efesios capítulo 4 que más que los dones son los ministerios. El ministerio de pastor, el ministerio de maestro, el ministerio evangelista, el ministerio de apóstol, el ministerio de profeta. ¿Ve? Entonces no sobrevalore el don de lengua. No enfoque toda su fuerza y usted nunca está contento con sus hermanitos porque hasta que no hablen lengua, entonces ese hermanito está incompleto. Ese hermanito le falta muchísimo. Y cuando ya recibió, dice que habló en lengua, ya usted dice que ese está lleno ya. Ya no necesita nada más. Y más bien que siga hablando en lengua para yo estar contento con mi ovejita porque sigue hablando en lengua, ¿no? Entonces, vamos a ver. Oiga, mire, no vamos a dar todos los versos, pero el versículo 6 del capítulo 6 dice que los hermanos estaban pleiteando en juicio delante de los incrédulos. Amén. Y lo más terrible de todo esto recién llega. Esta gente, miembros de la iglesia, que hablaban lenguas, cuando llegaba la Santa Cena se emborrachaban. ¿Qué cosa? Pastor, ¿dónde está eso? Algunos dirán, ¿qué cosa? ¿Cómo los que hablan lengua se van a emborrachar? Gloria al Señor Jesucristo. Eso está en el capítulo 11. Amén. En el capítulo 11 de Primera de Corintios. Gloria a Dios. Dice, porque cuando os reunís, no os reunís para lo mejor. Capítulo 11, versículo 20. Miren, hermanos, abusos en la cena del Señor. Verso 17, a esta iglesia que hablaba lengua, que tenía los 9 dones. Hermano, en el capítulo 1, versículo 6, le hice leer. Pablo le dice, ustedes tienen a Cristo y tienen todos los dones. ¿Me entiende? Tienen a Cristo, tienen los dones, hablan lengua, pero hay cosas que son un desastre. Así, usted puede tener a Cristo y usted habla en lengua, pero en muchas áreas de nuestras vidas somos un desastre. Pero nadie nos los puede convencer porque nosotros hablamos lenguas. Y como nosotros hablamos lengua, estamos llenos del poder y somos mejores que otros. Entonces, miren el capítulo 11, versículo 17. A esa iglesia que hablaba lengua y profetizaba, le dice, pero al enseñarles esto, al anunciaros esto, que sigue, no les alabo, hermano, no les alabo. Sí, les alabo por los dones, pero no les alabo por esto. ¿Qué cosa? Porque ustedes cuando se congregan, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Oiga, la gente que hablaba en lengua se reunía para lo peor. Dice, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo entre ustedes que hay divisiones. Nuevamente Pablo le da a la división. Aleluya. A la gente que habla lenguas. ¿Ve? Entonces muchos de nosotros tenemos un concepto muy elevado de nosotros porque hablamos lenguas. Y no nos estamos dando cuenta que somos envidiosos, que somos celosos, que somos divisionistas. Amén, que estamos en pleitos. No, eso no nos podemos ver porque hablamos lenguas, ¿no? Gloria a Dios. Entonces hay que bajarnos de nuestra nube y humillarnos delante de Dios y ver que la lengua no es lo más maravilloso que usted puede hacer o practicar. Amén. Como para dedicar el 90% de su culto a esperar que alguien solamente habla lengua. Mire lo que dice Pablo ahí. Se reúnen los hermanos y escucho que entre ustedes hay divisiones y en parte lo creo, dice. Porque es necesario que hayan divisiones. Muy bien. Ahora dice, verso 20. Cuando ustedes se reúnen, no es a comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y el otro hasta se emborracha. O sea, en la Santa Cena, los miembros de la iglesia, algunos,
se estaban hasta embriagando. ¿Ve? Entonces eso es así. Y algunos no se embriagaban, pero hacían de la Santa Cena un banquete, humillando a los que no tenían mucha plata, ni mucho dinero, ni mucha comida. Entonces Pablo dice, miren hermanos, hay algunos que están enfermos porque toman la Santa Cena con pecados. ¿Se acuerda que en el capítulo 1, versículo 6 dice, ustedes tienen a Cristo y tienen todos los dones del Espíritu Santo? Pero hay celos, hay contiendas y algunos no hay una unidad en la Santa Cena y algunos están excediendo en el vino y hasta se están embriagando. Es que eran, hermano, la ciudad de Corinto era una ciudad brava, era terrible, era como el barrio bravo. Esa gente ha sido brava de las bravos. Eran homosexuales, lesbianas, fornicarios, adúlteros, mentirosos, ladrones. Todo lo contrario a una cultura judía muy moralista, ¿no? Entonces definitivamente ellos caían en fornicación así como cualquier cosa. Gloria a Dios. Estaban con orgullo. Pablo aquí les habla de su jactancia de ellos, ¿no? Entonces, hermanos, miren todo lo que pasa en una iglesia que también hablan lenguas. Entonces alguno me dirá, pastor, miren cómo podemos hablar en lengua y estamos divisionistas, con celos, con envidia. Así que la lengua es buena, pero que no nos eleve la autoestima a algo que en verdad no somos o no nos hace tan especiales como creíamos. Amén. Y para terminar, hermanos, Pablo también habla de que eran avaros y algunos hasta se habían confundido con la sana doctrina y creían que ya no había resurrección. Bueno, muchas cosas pueden pasar con la gente que habla lenguas, oiga. Muchas cosas pueden pasar con la gente que habla lengua. Ya no hay que ser niños en Cristo y creer que el que habla en lengua está en la plenitud del Espíritu Santo. Definitivamente no. ¿El poder del Espíritu Santo es para hablar en lengua? Sí, pero es más que hablar en lenguas. Y vamos a acabar esta prédica con unos versos extraordinarios. Amén. Amén. El primer versículo que quiero que lean, y con esto vamos a acabar, está en Romanos capítulo 8. Les voy a enseñar con la Biblia que el apóstol Pablo, cuando habla de poder, también habla de fruto del Espíritu. Que el poder no solamente es para hablar en lengua, el poder es también para mostrar carácter de Cristo. El poder, algunos dicen, no, el poder es para el poder. No, el poder es para mostrar el carácter de Cristo. Así que si nosotros no mostramos el carácter de Cristo y somos sufridos y nos arrepentimos y nos humillamos, hermano, entonces no tenemos verdaderamente el poder. Amén. ¿Y qué somos? Somos como fierro que suena, tibiri tábara, pero estamos huecos por dentro. Miren, se los voy a demostrar con unos versos bíblicos muy interesantes. Y algunos van a dejar de pensar que creen que hablar en lengua es poder. No, hay otras formas de demostrar el poder de Dios. Romanos capítulo 15, vea Romanos capítulo 15, versículo 13, cuando Pablo habla de la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de la vida espiritual. Romanos 15, 13. Amén. Dice así, Romanos 15, 13, dice así: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Miren lo que dice Pablo. ¿Qué nos dice? Que el Señor les llene de gozo y de paz. Amén. O sea, Pablo siempre enfatiza el carácter del cristiano. El Dios de paz os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Ven? Acá el poder del Espíritu Santo no solamente es hablar en lenguas. Acá el poder del Espíritu Santo se manifiesta en el carácter del cristiano, en el gozo, dice, en la vida de paz y abundando en la esperanza de que Cristo viene. ¿Ven? Amén, con esa fe, con esa esperanza. Entonces, el poder de Dios no solamente es para hablar en lenguas. El poder de Dios es para manifestar el carácter del cristiano. Y sígalo leyendo, el versículo 14 dice: pero estoy seguro de ustedes, hermanos, que ustedes están
llenos, ¿de qué dice? De lenguas. No, dice de bondad. Aleluya. De tal manera que con esa llenura de bondad, porque uno dice, no, llenura de poder, tibiritábara. No, llenura de bondad. Aleluya. Para que se puedan amonestar los unos. Pero eso sí no nos hace danzar, hermanos. Amén. Predicar de eso es casi no parecer pentecostal. Pero les voy a dar un versículo más tremendo todavía. En Colosenses capítulo 1. Vamos a Colosenses, por favor, porque ese verso usted lo tiene que marcar. Aquellos que creen que la llenura del Espíritu Santo es solamente hablar en lengua y que si uno no habla en lengua, entonces no está lleno de nada. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo. Aleluya, gloria a Dios. 10. Vamos a leer desde el 10. Pero el verso clave es el 11. ¿Ya? Dice así el versículo 10, Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, ¿en qué momento Pablo dice, poder, hermano, lengua, lengua, lengua? Sí, Pablo habla de las lenguas, pero vean qué énfasis le da Pablo al carácter del cristiano. Porque algunos le dan énfasis solamente a la hora del culto, que le dan el micro, tibiritábara, wow, ya estoy en la Shekinah, dice. Estoy en la Shekinah, tibiritábara, a la hora del culto, tibiritábara, mírala, mírala, Olvídese, hermano. Mire lo que dice el versículo 11. Dice, mire el 10, dice, anda como es digno del Señor, agrádale en todo, no a la hora que estás con el micro ahí, no, agrádale en todo, lleva fruto en toda buena obra, crece en el conocimiento de Dios, crece en el conocimiento de la palabra. Eso es lo que Pablo quiere y eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Y miren lo que dice el versículo 11. Miren, aquí vamos a hablar del poder. Fortalecidos con todo poder. ¿No? No solamente el poder para hablar en lengua, sino fortalecidos con todo poder. Conforme a la potencia de su gloria. Oiga, eso es para que usted dance, ¿ah? Fortalecidos con todo poder. Conforme a la potencia de su gloria. Oh santo, ¿para qué? Para sanar enfermos con la sombra, con el soplo, te sano. No, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Que es lo que Pablo habla en Gálatas capítulo 5, del fruto del Espíritu. O sea, el poder es para toda paciencia y longanimidad. Usted habla en lengua un rato. Nosotros veíamos gente que hablaba lengua a la hora del culto, danzaba y después le estaba insultando a su esposa al final del culto. A veces la que era la más pleitista del grupo era la que más lloraba y hablaba lenguas, ¿no? Y yo no entendía, yo decía, Dios mío, pero si esa persona está recontrayena el Espíritu Santo, que ni yo hablo en lengua, ¿por qué es chismosa? ¿Por qué es pleitista? ¿Ven? Y algunos creemos que damos nuestra mejor imagen cuando nos ven así, santo, tibiritábara. Esa es la plenitud del poder. Eso no es la plenitud del poder. Porque después usted le ven chismoseando, como dijo el apóstol Pablo, están en pleito, están en celo, están en contienda, están en envidia, están divididos, están agrupados, están separados. Entonces ahí no hay un Dios de orden, hay borrachera, son avaros. Y ahí sí, en esto les alabo que tienen los 9 dones, bonito, cuando cogen el micro, cuando están ahí, danzan a la hora de los cánticos, tremendo, les alabo por eso. Pero hay otras cosas que no les alabo, son carnales, están en contienda, están en disensión, ¿no? Por eso que algunos que se afectan, ay, yo ya no sé en qué creer ya, porque yo le escucho a ese hablar en lengua y después te mira cómo me maltrata, ay, yo no sé ya en qué creer, yo no sé qué espíritu, es que se nos ha metido a la mente que el que habla en lengua es el que está en la plenitud del Espíritu Santo. Y Pablo dice, fortalecidos con todo poder,
conforme a la potencia de su gloria, para toda longanimidad, para toda paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta con el don y con el fruto. Son las dos caras de una misma moneda. La llenura del Espíritu Santo, por un lado, es hablar en lengua, echar fuera demonios, orar por los enfermos, pero por otro lado, es mostrar nuestro carácter pacífico, sufrido. Amén. Que no peleamos, que no nos vengamos, que no miramos mal a las personas, que no despreciamos a las personas, que no nos llenamos de cólera cuando le vemos a alguien que tiene un don, un talento. Pero algunos hemos dicho, no, el fruto no importa, el fruto no importa, importa solamente la lengua importa, ¿no? Entonces, por eso que Pablo dice en Gálatas capítulo 5, hermanos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y esas cositas a veces no nos hacen danzar. Amén. Y vamos a terminar, amén. ¿Con qué vamos a terminar? Pablo dice, sí, hermanos, está tremendo los 9 dones espirituales, tremendo, las lenguas, las profecías, tremendo. Pero miren, hermanos, con esto vamos a acabar. Alguno dice, el pastor dice hace rato que va a acabar y no acaba. Pero ahora sí vamos a acabar. Ahora sí vamos a acabar. Ahora sí acabamos. Aleluya. Amén, mi amor. Mi esposa no quiere que acabe. Amén. Pero hay algunos que están incómodos porque su gran credencial de espiritualidad era hablar en lenguas. Y otra cosa no les importaba. Amén. Hay hombres de Dios maravillosos que muestran su llenura del Espíritu Santo con su paciencia, con su longanimidad, porque han soportado tratos duros, golpes duros, hasta maltratos. Y son hombres de Dios que en silencio están liderándonos. Hombres que han sufrido y han padecido, han llorado sangre, hermano. Por eso Pablo dice, fortalecidos con todo poder, conforme al poder de su gloria, para toda paciencia, para toda benignidad, para toda longanimidad. Amén. Y no vamos a tocar Gálatas capítulo 5 porque usted ya lo ha leído. El andar en el Espíritu. Romanos capítulo 8, que tenemos que andar en el Espíritu. Mire, eso Pablo lo habla mucho más que el hablar en lenguas. ¿Ven? Y aún miren, en el capítulo 12 de Corintios, en el capítulo 12, ¿cómo titula? Ahí en su Biblia, léalo. ¿Cómo titula? Los dones espirituales, ¿no? Entonces, en el capítulo 12 nos da todos los dones espirituales. Amén. Pablo dice, no quiero que ignoren. Es bueno saber, tienen que saber de los dones espirituales. Pero, miren lo que dice aquí. Miren, hermano, miren. Verso 28. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros. Miren, a los que hacen milagros los pone después de los maestros y de los apóstoles y de los profetas. Luego los que sanan, luego los que ayudan, luego los que ministran y al último los que tienen don de lenguas. ¿Ven? Entonces dice el verso 30, miren, ¿tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan? No, porque Dios usa a cada uno de forma distinta. Amén. Algunos los tienen, algunos en más intensidad que en otros. Pero miren lo que dice Pablo en el verso 31, dice, hermanos, procuren los dones. Amén. ¿Somos pentecostales? Somos pentecostales. ¿Procuramos los dones? Procuramos los dones. Pero miren lo que dice Pablo. Por favor, preste la atención al versículo 31 porque con esto voy a acabar. Dice así, procuren los dones mejores, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente que hablar en lenguas. Yo les voy a enseñar un camino más excelente que profetizar, más excelente que ser apóstol, más excelente que todo. Está bien, los dones son importantes, pero yo les voy a enseñar un camino más excelente, más. Algunos solo quieren danzar cuando les hablan de poder y de dones y quieren que sus sombras sanen los enfermos. Y eso lo tenemos que desear y experimentar. Amén.
porque somos pentecostales. Pero Pablo dice, está bien, somos pentecostales, pero yo les voy a enseñar un camino más elevado. ¿No quieres ir más arriba? ¿No quieres ir más arriba? Sí, los dones están arriba, pero yo te voy a enseñar un camino más elevado. Ven, vamos al camino más elevado. ¿Y cuál es? Mire lo que dice el capítulo 13. Mira, si yo hablo lenguas, o sea, si tengo el don de lenguas y hablo las lenguas de los ángeles, porque así aprendí yo, que cuando uno recibe el Espíritu Santo habla hasta la lengua de uno, yo quiero eso, dice Pablo. Si yo hablo lenguas hasta de los ángeles y no tengo amor, soy como una campana que resuena, pero que está vacía por dentro. Solo haces ruido con tus lenguas. Tus lenguas son ruido ante la presencia de Dios por tu carácter, por tu falta de amor. Y luego dice, y si tuviera la profecía, profetizas, qué tremendo profetizas. Y no solamente tienes el don de profecía, también tienes el don de conocimiento. Y dice, y entiendes todos los misterios. ¡Wow! ¿Qué tal revelación, inspiración, iluminación tienes? Amén. Porque Pablo le dice a esta iglesia, ya si hay algo más, el Señor se los va a revelar. El Señor se los va a revelar, dijo Pablo. Entonces dice, oiga, usted tiene el don de conocimiento, usted tiene un conocimiento de los misterios de Dios. Y Pablo dice, oiga, si fuera un súper profundo conocedor de las Escrituras, pero si no tengo amor, y dice, y no solamente, mire, no solamente tengo el don de profecía, también tengo el don de conocimiento y también tengo el don de fe, que hasta traslado los montes. Mire, 3 dones: de lenguas, de profecía, de conocimiento y de fe. 4 dones. Pablo está hablando de los dones que acaba de hablar. Pero dice, oiga, los dones no son lo máximo cuando tú no tienes amor. Cuando tú no tienes amor, bajas a nada. Estás en 0. Hablas lenguas, profetizas, conoces la Biblia, pero si no tienes amor, no sabes perdonar, no te quitas esa amargura, amén, eres hipócrita, entonces tu valor en ese momento en lo que respecta a tu fe es 0. No somos nada. Somos como 0,0000000000000. O sea, puedes tener muchos títulos, muchas lenguas, muchas profecías, mucho conocimiento bíblico, pero si no tienes amor, todo es 0. Somos nada. Pero si le ponemos un genuino amor a Dios, al prójimo, entonces ahí te pones un 1 adelante y ya vales 1.000.000, vales 1.000.000.000.000, vales 1.400.000.000. Amén. Pero si le quitas el amor, te quedas con 0. Vales 0. Por eso no debemos elevarnos porque hablamos lenguas. Amén. Ni tú tampoco sobrevalores a las personas porque hablan lenguas. Ni nosotros nos creamos porque hablamos lenguas. Porque si hablamos lenguas y no tenemos amor, el apóstol Pablo dice, no somos nada. ¿Te gustan las lenguas? ¿Te gustan las profecías? Pero yo te voy a enseñar un camino más excelente. El camino del amor. El amor es sufrido. El amor todo lo sufre. El amor perdona. El amor no es jactancioso. No se envanece. No tiene envidia. No tiene celo. Vayan por ese camino. Entonces, hermanos pentecostales, no sobrevaloremos los dones pentecostales, dejando de lado el camino más excelente. Amén. Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Pablo dijo que vivamos en el fruto del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Ese es el camino más excelente. Amén. Así que como la iglesia de Cristo le da importancia a los dones y descuida el fruto del Espíritu. No podemos descuidar el fruto del Espíritu. Ni tampoco
procurar el fruto del Espíritu y a usted no le importan los dones del Espíritu. No, los dones son buenos, son para servir al Señor en el cuerpo de Cristo. Así que son dos caras de una misma moneda, fruto y don. Pero entre los dos, el apóstol Pablo le daba más al carácter de Cristo, al ser sufridos. Amén. Eso es una constante en todas las epístolas del apóstol Pablo. Así que le voy a dejar estos textos bíblicos para que usted los anote. Romanos capítulo 8, hablamos de la plenitud del Espíritu con el fruto. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 15, verso 13, 14, Colosenses capítulo 1, versículo 11, Primera de Corintios capítulo 13, y mejor desde el 12, para que lea sobre los dones, pero que por encima de los dones están el carácter de Cristo. Amén. Aleluya. Entonces no somos semidioses, ni somos super espiritualones necesariamente porque hablamos lenguas. Pero hay que hablar en lenguas, hay que tener esa comunión profunda con Dios, hay que pedirle esos dones. Pero preocupémonos también cómo estamos mostrando el carácter de Cristo. Que Dios nos ayude, que de verdad tengamos la plenitud del Espíritu Santo en los dones del Espíritu Santo y en el fruto del Espíritu. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor bendito, poderoso, por tu palabra preciosa. En el nombre de Cristo Jesús, Dios mío bendito, perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, si te hemos fallado, si nos hemos llenado de orgullo, de soberbia, porque hablamos lengua, porque conocemos algo o porque tenemos algún cargo, Señor, y hemos descuidado el carácter cristiano, el amor, el perdón, la unidad, Señor, la mansedumbre, la templanza. Somos a veces vengativos, estamos resentidos, Señor, estamos con orgullo, con soberbia, con pleitos, con envidias, con contiendas. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos. Ayúdanos a brillar, a vivir en santidad de corazón, con un corazón limpio, sin malas intenciones, sin doblez de carácter, aparentando una cosa y siendo otras por dentro. Perdónanos, Señor, límpianos, santifícanos, llénanos del Espíritu Santo, llénanos de tu poder para vivir en tu santidad, para vivir en el don del Espíritu Santo, para vivir en el fruto del Espíritu. Ayúdame a entender esto, Señor, para no desagradarte nunca. Ayúdame a vivir el camino más excelente, que es el camino del amor y de la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.